los aprendices que nos acompañan en la noche de hoy y para todos los instructores. Santiago, instructor vocero de la ficha 2104816 y Carol Patiño, instructora vocera de la ficha 2104817. Siendo las 9:05 de la noche, damos inicio a nuestra usual conferencia web de aprendices para las 3 fichas. Comenzamos entonces con la grabación. Me confirman, por favor, en primer lugar, si me están escuchando fuerte y claro y si están visualizando en pantalla la presentación de diapositivas, por favor. Sí, se escucha y se ve. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, le doy la bienvenida a mi compañero Santiago. Buenas noches, Santiago, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Disculpen si se escucha un poco de bulla pues alrededor. Me tengo que conectarme el celular porque me cogió como la conferencia por fuera. Espero que todos estén muy bien y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Santiago. Carol, bienvenida a esta conferencia web de aprendices. Gracias, Natalie. Buenas noches a Santiago y a los aprendices aquí presentes. Bienvenidos todos y como siempre esperamos que esta noche sea de muchos avances, de claridad de la información para que continúen con el desarrollo oportuno de las actividades. Muchas gracias, Natalie, y buenas noches para todos. Muchas gracias, entonces, compañeros, y continuamos con la presentación. En la noche de hoy les voy a orientar el plan de trabajo de la actividad de aprendizaje 9 que comenzamos el día de ayer, 29 de marzo, y les voy a orientar la evidencia número 2 de esta actividad de aprendizaje llamada informe análisis de cargo Colfrutica. Para el final, entonces, vamos a dejar, como es habitual, el espacio de dudas e inquietudes. Entonces, esta actividad de aprendizaje número 9 es la última actividad de aprendizaje de la fase de planeación, que es la fase más larga que nosotros tenemos. Luego de ello, continúa la fase ejecución, que está compuesta por actividades de aprendizaje 10, 11, 12 y 13. Y por último, quedaría entonces la fase de evaluación, que únicamente consta de la actividad de aprendizaje número 14. Entonces, para que tengan en cuenta que culminamos actividad de aprendizaje 9 junto con fase planeación el día 9 de mayo de 2021. Como les estaba diciendo, comenzamos esta actividad de aprendizaje el día 29 de marzo. ¿Y de qué trata esta actividad de aprendizaje? Básicamente, organizar el equipo de trabajo acorde con la distribución de funciones establecidas, es decir, como ustedes pueden visualizar, las evidencias son principalmente de la transversalidad de emprendimiento, salud ocupacional y ética y comunicaciones. Listo. No tenemos como evidencias técnicas como tal en esta actividad de aprendizaje. Entonces aquí tienen en pantalla las evidencias, son en total 8 evidencias. El transversal encargado o responsable de orientar y calificar dicha evidencia y las fechas de orientación de estas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces continúo con la orientación de la evidencia número 2, que se llama informe análisis de cargo Colfrutica. Para el desarrollo de esta evidencia vamos a basarnos en el material de formación de la actividad de aprendizaje número 9. Este material de formación lleva por nombre Coordinación del Talento Humano. Dentro de este material Coordinación de Talento Humano nosotros vamos a encontrar temas sobre la planeación estratégica de los recursos humanos, la gestión del talento humano y el diseño de los cargos dentro de la organización. Tengan en cuenta que el tema del talento humano, por lo general, dentro de las grandes organizaciones, es el área específicamente de talento humano o de recursos humanos los que se encargan de todo este proceso con el personal. Pero nosotros, como negociadores internacionales, también tenemos injerencia en ello. Listo, eso es lo que vamos a ver dentro de esta actividad de aprendizaje. Entonces, ¿de qué se trata el análisis de cargos? El análisis de cargos establece
¿Cuáles son las especificaciones que tiene cada uno de los puestos de trabajo dentro de la organización, definiendo el perfil para cada puesto de trabajo, es decir, para cada colaborador o empleado que vaya a ocupar dicho puesto o dicha vacante? Es importante que nosotros analicemos cuáles son los requerimientos que tiene el cargo desde el punto de vista tanto intelectual, físico, de responsabilidades y de condiciones laborales para cada uno de los cargos. ¿Qué nos solicita esta evidencia entonces? Aparte del material de formación que se llama Coordinación del Talento Humano, que es el que les acabo de mostrar, vamos a consultar el siguiente material complementario que lo encuentran en la misma ruta: diagrama de Gantt, plan de mejoramiento empresarial y aplicación práctica del diagrama de Gantt en la administración de un proyecto. Posterior a estas lecturas, entonces vamos a analizar el siguiente caso. Carol, propietaria de la empresa Colfrutica, está estudiando la posibilidad de abrir una sucursal de ventas en Estados Unidos. Esto debido al alto nivel de exportaciones que se ha presentado para este país con su producto bandera, las conservas de frutas. Dado lo anterior y con el fin de llevar a cabo este proyecto, la empresa Colfrutica ha decidido contratarlo a usted, aprendiz, como analista de cargos, dados sus conocimientos en el tema. Para ello, entonces, ustedes van a desarrollar lo siguiente. Van a diligenciar un formato de descripción y análisis de cargo que se encuentra adjunto a la evidencia descargable, es decir, cuando ustedes ingresan por la ruta del menú de herramientas, contenido del curso, proyecto, fase, planeación, actividad de aprendizaje número 9, evidencia número 2, análisis de cargo Colfruticas, ustedes van a encontrar que aparte del instrumento de evaluación de los instructores y el descargable de la evidencia, es decir, de donde se les solicita que deben hacer, hay otro archivo adjunto que es un Word, un archivo de Word, en donde hay un formato de descripción de análisis de cargo. Entonces ustedes lo van a evidenciar, ya les voy a explicar con detalle cómo. Luego van a realizar el análisis de mínimo 3 cargos. Acá les dan unos ejemplos. Recuerden que ustedes están analizando cargos para la empresa Colfrutica, que se encarga de la exportación o de la venta de conservas de fruta. Entonces, acá les dan unos ejemplos de cargos para esta empresa: recolector de fruta, operario, jefe de producción, vendedor, etcétera. Ustedes pueden definir cualquiera de cualquier otro diferente, ¿cierto? Y van a aplicar al análisis de los cargos que realizó en el punto anterior. Son 7 puntos en realidad, yo les voy a explicar los demás. Aplica el análisis de los cargos que realizó en el punto anterior como mínimo 2 métodos de análisis. Ya vamos a ver eso. Luego vamos a diseñar y diligenciar un formato de evaluación de desempeño con indicadores de talento humano. En el punto 6 elaboraremos un plan de mejoramiento para los cargos analizados en el punto 2 y en el punto 7 vamos a identificar necesidades de capacitación que requiere el recurso humano o el talento humano de nuestra empresa, indicándolo o mostrándolo en un diagrama de Gantt. ¿Cómo vamos a presentar este producto? Esta evidencia, con una portada, con una tabla de contenido, una introducción, el cuerpo del informe y unas conclusiones. Es decir, vamos a tener en cuenta las normas APA, pero no es que tengamos que hacer todo el trabajo, toda la evidencia con normas APA, es que tengamos en cuenta lo básico para la presentación de trabajo, es decir, una portada con normas APA, insertar tabla de contenido automática, que ya yo se los he enseñado en orientaciones anteriores. Listo, es como lo básico de las normas APA. Pues los títulos en negrita, o sea, que sea una evidencia bien presentada. Nosotros ya vamos avanzando en el programa de formación. Miren que ya vamos a culminar nuestra actividad de aprendizaje, o a comenzar pues nuestra actividad de aprendizaje número 9, y cada vez debemos ser un poco más exigentes con ustedes en cuanto a este tema. Muy bien, entonces, el primer punto que nos pide, vamos a ir punto por punto exponiéndoles qué se solicita y cómo lo deben presentar. Lo que ustedes ven en pantalla es el formato que ustedes van a descargar de la plataforma. Este formato de descripción y análisis de cargo, ustedes van a encontrar un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo, como ustedes lo ven aquí en pantalla,
de pintor de mantenimiento. Entonces les va a describir el cargo de pintor de mantenimiento, la descripción el resumen de la descripción de sus funciones, y con detalle cada una de ellas, las que debe llevar a cabo quien vaya a ocupar el cargo de pintor de mantenimiento. Listo, esto es un ejemplo, pero ustedes van a encontrar más abajo en este mismo documento el espacio para ustedes poder desarrollar el primer punto, que es diligenciar ese formato. El primer punto les decía que ustedes van a diseñar 3 cargos teniendo en cuenta este modelo de ejemplo del pintor de mantenimiento y que ustedes pueden seleccionar cualquier cargo para ello. Les puse aquí de los ejemplos que encontramos en la evidencia descargable: recolector de fruta, jefe de producción y vendedor, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces vamos a diligenciar para 3 cargos lo mismo que encontramos en el ejemplo del pintor de mantenimiento. Es decir, vamos a describir las funciones de ese cargo. Bien, para 3 cargos que nos solicita el primer punto. Muy bien. El segundo punto, entonces, nos dice... bueno, ok, no, les está exponiendo el segundo. El primero únicamente me dice que diligencia el formato de descripción, de análisis y cargos, y entonces son los 3 puestos que les acabo de exponer. Listo, los 3 cargos que les acabo de exponer. ¿Cuáles son los requisitos físicos, de responsabilidad implícita e intelectuales y condiciones de trabajo? Es decir, para los ítems o los criterios A, B, C y D, nosotros vamos a realizar el análisis de esos 3 cargos que nosotros decidimos que hacen parte de la empresa Colfrutica. Bien, acá les reitero, les dan unos ejemplos, pero ustedes pueden seleccionar cualquiera que haga parte de una empresa que vende conservas de fruta. Muy bien, el tercer punto entonces, ¿qué nos solicita? Vamos a aplicar al análisis, el punto nos solicita que sea para los 3 cargos, es decir, para estos 3 cargos que nosotros seleccionamos acá, debemos hacer o aplicar el análisis para cada uno de esos cargos con mínimo 2 métodos de análisis. Vamos a encontrar dentro del material de formación que hay 4 métodos de análisis. De análisis de cargos, ¿cierto? Hay 4 métodos de análisis de cargos: observación directa, cuestionario, entrevistas y combinación de métodos. El punto 3 les dice, listo, vamos a utilizar vamos a aplicar el análisis a 3 cargos, pero yo les digo que vamos a realizarlo a un solo cargo, es decir, vamos a seleccionar o vamos a realizar ese análisis para uno solo de los 3 cargos, de el punto anterior. ¿Listo? Ahora bien, el punto número 4 que me dice, listo, sustente la elección de uno de esos métodos de análisis de cargos que utilizó en el punto número 3 y plantee cuál va a ser la forma de acuerdo a ese método en la que usted va a recolectar datos. Entonces aquí, por darles un ejemplo, si ustedes seleccionaron la observación directa, dentro del material de formación ustedes van a encontrar cuáles son las características y cuál es el método de observación directa para la recolección de datos. ¿Listo? Entonces en este punto 4 vamos a sustentar el por qué nosotros en este punto 3 utilizamos X método de descripción y análisis de cargo. Bien, y cuál es la forma en que, según ese método que utilizamos, vamos a recolectar datos. El punto número 5 me dice que diseñe y diligencie un formato de evaluación de desempeño con indicadores de gestión del talento humano. Y que si ustedes desean pueden investigar en sitios confiables de internet para poder diseñar ese formato de evaluación de desempeño. Ahora, dentro del material de formación ustedes van a encontrar de qué se trata una evaluación de desempeño. Cuéntenme, ¿ustedes qué creen? Pueden activar micrófono, pueden escribir. ¿Ustedes qué creen? ¿A qué creen que hace referencia una evaluación de desempeño? Pueden escribir. Nancy, cuéntame.
Pues con base en las funciones que debe desempeñar una persona, después de cierto tiempo, periódicamente las empresas hacen las evaluaciones de desempeño para mirar cómo una persona está llevando a cabo la labor que tiene que hacer. Entonces, para eso se generan unos ítems dependiendo del cargo y la persona responsable o supervisor es el que presenta pues ese análisis de desempeño de la persona. Muy bien, Nancy, muchas gracias. Entonces tú has explicado de manera general y muy clara de qué se trata la evaluación de desempeño, ¿cierto? Nos va a permitir evaluar el desempeño de los colaboradores o de los empleados de una organización. Hay una persona encargada o supervisora de desarrollar o de llevar a cabo esa evaluación de desempeño a cada cargo dentro de la organización, generalmente el jefe inmediato, y digamos que varían los ítems que hacen parte de esa evaluación de desempeño dependiendo del cargo y los requerimientos para dicho cargo, ¿cierto? Entonces ustedes van a diseñar y van a diligenciar para cualquiera de esos cargos que ustedes ya crearon por allá en el punto 2, ¿cierto? Que ya sea el recolector, ya sea el vendedor, etcétera, van a diseñar un formato de evaluación para uno de esos 3 cargos y lo van a diligenciar también, es decir, cómo le fue en cada uno de esos criterios a ese cargo que ustedes crearon, cualquiera de los 3, eligen uno de ellos, listo, porque más adelante lo vamos a necesitar para otro punto, que ustedes le apliquen esa evaluación de desempeño a uno de esos cargos, ¿ya? Muy bien, el punto número 6, ¿qué me dice? Elabore un plan de mejoramiento. Entonces, el punto me pide, o la evidencia me pide que se desarrolle un plan de mejoramiento para los 3 cargos. Yo les solicito que lo hagan para un cargo, para ese mismo cargo que ustedes seleccionaron aquí en el punto 3. ¿Listo? Ustedes entonces van a aplicar o van a elaborar un plan de mejoramiento. Pero ustedes cómo o en base a qué van a diseñar ese plan de mejoramiento, en base a los resultados que se obtengan en este punto número 5. Entonces, listo. Ustedes van a leer todo esto a profundidad en el material de formación cuando lo estén estudiando, pero a grosso modo les digo que ustedes aplican una evaluación de desempeño y esa evaluación de desempeño les va a mostrar en qué aspectos debe mejorar ese colaborador, ¿cierto? Entonces voy a elaborar ese plan de mejoramiento de acuerdo a los aspectos que yo encontré debe mejorar el colaborador en la evaluación de desempeño. No permito o admito que me pongan acá en el punto 5, donde es la evaluación de desempeño, que el trabajador es perfecto, ¿cierto? Porque entonces no me elaboran plan de mejoramiento como ya han hecho aprendices en otras fichas. Pues si el empleado no tiene nada que mejorar, pues no hay plan de mejoramiento, no. Necesito que el empleado tenga aspectos por mejorar para que ustedes puedan desarrollarme un plan de mejoramiento. Les repito, la evidencia lo solicita para los 3 cargos, yo se los estoy solicitando para uno solo. Ya no sé ahorita, Santiago y Carlos nos comentan si ellos tienen problema en que sea para un solo cargo o lo van a dejar en 3 cargos también. Entonces, para un cargo, listo, el plan de mejoramiento. Y el último punto me solicita que yo, por medio de un diagrama de Gantt, muestre cuáles son esas necesidades de capacitación que yo encontré requieren los empleados o el empleado, el único al que yo le apliqué pues la evaluación de desempeño y el plan de mejoramiento, porque yo lo puse para uno. Entonces, por medio de un diagrama de Gantt, vamos a indicar cuáles son esas necesidades de capacitación que requiere ese empleado al que yo le apliqué todos los puntos anteriores, indicando dentro del diagrama de Gantt los responsables y los tiempos establecidos para cada una de esas capacitaciones o esas necesidades de entrenamiento. ¿Listo? El diagrama de Gantt básicamente es una figura, una imagen en donde a través de bloques rectangulares se indica la longitud del tiempo de duración de X actividad, que para este caso esa X actividad son necesidades de capacitación o entrenamiento que tenga el empleado al cual le apliqué todos los puntos anteriores, ¿cierto?
La posición de cada uno de esos bloques en el diagrama indica cuándo inicia y cuándo finaliza esa tarea. Recuerden que debe llevar por obligación el responsable de esa actividad o de esa capacitación. ¿Listo? Y de acuerdo a, digamos, a la tarea o de acuerdo a la importancia o a la relevancia de esa capacitación para este caso, podemos poner de un color diferente, para este caso utilizamos el rojo, pero de un color diferente esas actividades, digamos, críticas, por así llamarlo. Bien, el punto número 8, lo único que me está diciendo es que se debe realizar con normas APA, les reitero, no es que toda la evidencia tenga que tener normas APA, pero es lo básico, o sea, una portada, una tabla de contenido insertada, o sea, automática, y títulos y subtítulos de primer y segundo orden en negrilla, no es más nada. Recuerden que debe tener conclusiones, introducción, y ya, eso es todo. Ahora sí cuéntenme, chicos, ¿qué dudas tienen ustedes sobre el desarrollo de la evidencia? Y si por el contrario les queda todo claro, entonces me lo hacen saber también. Marilyn dice, solo el plan de mejoramiento se realiza para un cargo. Así es, tanto la evaluación de desempeño como el plan de mejoramiento se realizan para un solo cargo. Miren, por acá les muestro. Ustedes inicialmente van a desarrollar para 3 cargos, cualquiera que sean, el formato de descripción y análisis de cargos, el que ustedes van a encontrar que pueden descargar, ¿sí? Van a realizar el análisis de esos 3 cargos, o sea, van a definir para esos 3 cargos requisitos intelectuales, físicos, responsabilidad implícita y condiciones de trabajo. Aquí todavía vamos en 3 cargos, pero aquí, ya a partir del punto 3, vamos a aplicar todo a un solo cargo. Ya, es decir, el análisis lo vamos a aplicar, el del punto 3, para un solo cargo, no para los 3 cargos. La evidencia, el descargarlo, les va a decir que es para los 3, yo se los voy a pedir para un solo cargo. Y para ese mismo cargo, ustedes van a aplicar lo que se solicita más adelante. Eso pues no va específico para un cargo, pero este punto de evaluación de desempeño es para un cargo y el plan de mejoramiento es para un solo cargo. Y este punto 7 también, que es las necesidades de capacitación o de entrenamiento, también lo van a aplicar a ese único cargo al cual le hemos hecho pues básicamente todo el análisis. Nancy dice todo muy claro, perfecta explicación. Marilyn dice gracias, o sea, ya entendí, sí, Marilyn fue la que me preguntó, listo. Cielo, buenas noches, profesora, ¿la evidencia es en grupo? Sí, recuerden que todas las evidencias técnicas, ¿qué son técnicas? Es decir, de instructores voceros, las pueden realizar en grupos de trabajo, todas las de emprendimiento, y ya cada instructor transversal determina para sus evidencias si las pueden trabajar en grupo, que por lo general todas las trabajamos en grupo, ¿cierto? Paola dice que no entiende cuándo dice debe llevar responsable. El diagrama de Gantt que vamos a realizar lo vamos a hacer a partir de las necesidades de capacitación que nosotros identifiquemos cuando se le aplica a ese cargo la evaluación de desempeño. Entonces ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, voy a inventar cualquier cosa, que dentro de los ítems de X cargo está que debe conocer, no sé, debe saber elaborar tablas dinámicas, qué sé yo, en Excel, ¿cierto? Entonces, resulta que no cumple o que tiene un puntaje muy bajo, eso dependiendo del formato que ustedes utilicen de evaluación de desempeño. Entonces, para aquí, el diagrama de Gantt, listo, ustedes identificaron que ese empleado requiere una capacitación para elaborar tablas de, ¿qué fue lo que les dije? Se me pasó, tablas de contenido, o no sé, requiere una capacitación en Excel, por ejemplo, porque para el cargo lo requiere y no está muy bien en este aspecto o en este ítem, no fue calificado muy bien por su supervisor. Entonces ustedes necesitan dar organizar la actividad de capacitación en manejo de Excel para X cargo. ¿Listo? Y el responsable hace referencia a quién va a ser el responsable de esta capacitación o este entrenamiento en X tema que ustedes ya encontraron aquí adentro.
en la evaluación de desempeño y que también va a ser parte naturalmente del plan de mejoramiento, porque capacitar hace parte también del plan de mejoramiento, solamente que en el punto 7 me lo van a exponer únicamente para las necesidades de capacitación y en un diagrama de Gantt. Listo, Paola, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, chicos, o les queda claro? Paola me dice que claro, los demás me confirman por favor para dar entonces por terminada la sesión. Igual recuerden que pueden comunicarse con nosotros por medio de cualquiera de los medios de comunicación, ya sea chat de la plataforma, WhatsApp, correo electrónico, etcétera, para el desarrollo de la evidencia. Con mucho gusto, entonces, no sé, Carol y Santiago, si tengan algo que aportar, ¿ustedes permiten que sea también aplicable para un solo cargo o debe ser aplicable para los 3 cargos? Ustedes me dirán. Claro, Natalie, no, también puede ser así como lo explicaste, muy clara la orientación que diste, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo pues como con los lineamientos. Muchas gracias, Santi. Carol. No hay ningún problema, Natalie. De hecho, si los encuentros son simultáneos para las 3 fichas, entonces apliquémosle el cambio para las 3 y así ellos no tendrán como confusión. Entonces no hay problema. Muchas gracias. Bueno, Carol, entonces ya saben, muchachos, para las 3 fichas aplicable para un solo cargo. ¿Listo? Diego pregunta, profe, ¿al fin se hizo algo con respecto al plan de nivelación? No sé de pronto, Diego, quién estuvo aprendiendo vocero. O si seré yo, no sé. Profe, ¿te puedo hacer un complemento? Sí, claro, adelante. También de pronto en la parte del planteamiento de las capacitaciones sería bueno si tenemos presente, por ejemplo, si hay algún cargo que tenga trabajo en alturas, entonces por seguridad y salud en el trabajo deben estar capacitados en esa área. Entonces de pronto dependiendo del cargo que vayamos a seleccionar con los compañeros, entonces mirar la normatividad, qué capacitaciones exigen que los empleados tengan para poder ejecutar el cargo. Perfecto, Nancy, muchas gracias. Es de gran relevancia capacitar a los empleados en el tema de manejo de alturas. Entonces, si ustedes van a seleccionar un cargo para la empresa que tiene que ver con ello, es importante incluirlo también dentro del diagrama de Gantt en las capacitaciones. ¿Listo? Muchísimas gracias, Nancy. Entonces, Diego está preguntando para Carol, si no estoy mal, ficha terminada en 17. Yo creo que para eso ya te comunicas con Carol específicamente y ella te hará, te explicará con detalle sobre tu duda específica. O no sé si Carol le va a Sí, responder. claro que sí. Debo buscar correos, archivos y demás. Entonces, porfa, Diego, me escribes su correo o me escribes al WhatsApp. Bueno, chicos, entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les deseo un feliz resto de semana. Que digamos, días festivos aprovechen a trabajar bastante también en el desarrollo de las evidencias para la entrega oportuna de las mismas y quienes estén atrasados que se desatrasen aprovechando esta festividad. Entonces un abrazo muy grande a todos y feliz noche y resto de semana. Feliz noche para todos.